Bien, vamos a continuar en este caso con el caso 4. Y vamos a ir con lo que es devengamiento de intereses. Entonces, tenemos que el 16 de mayo de 2020 compra mercaderías a un responsable inscripto por 40.000 pesos, precio neto grabado, firmando un total de 2 pagarés a 30 y 60 días de vencimiento respectivamente, siendo el capital del primero de 15.000 y me dice que en cada pagaré se incluyeron los intereses correspondientes a razón del 15% mensual directo. Se pide registrar todas las operaciones que correspondan entre el 16 de mayo de 2020 y el 31 de julio de 2020, teniendo en cuenta que los pagarés fueron cancelados a su vencimiento con cheque, cargo, banco, HSBC. Entonces, si se fijan, el caso nos dice que es un responsable inscripto que nos vende mercaderías. Nosotros, como somos responsable inscripto y como toda operación, en este caso de compra, nosotros estamos del lado del comprador, y siendo los dos responsables inscriptos va a existir una factura y puntualmente una factura A. 40.000 pesos de precio neto grabado por la operación y 8.400 de IVA totalizan los 48.400. Hasta ahí tenemos resuelta la parte de la compra. Ahora tenemos que ver la operación del pago, concretamente. ¿Cómo hemos pagado esto? Lo hemos pagado con la emisión de 2 pagarés. Entonces, para calcular el valor de estos pagarés, nos vamos a ir a los cálculos auxiliares, ¿sí? Y en los cálculos auxiliares que vamos a mirar, por un lado nos dice que el primer pagaré tiene un capital de 15.000 pesos. Si el primero tiene un capital de 15.000, ojo, no se guíen solo por el precio neto grabado, el total de la factura es la que se financia, entonces a los 48.400 del total que adeudamos, ¿sí?, le restamos los 15.000 y eso nos da el monto del segundo pagaré. En relación a la tasa, si se fijan, en el enunciado nos dice que la tasa que se va a utilizar es de un 15% mensual directo para 30, o sea, mensual se refiere 30 días. Entonces, el primer pagaré es por 30 días, utilizamos este 15%, y por regla de 3 simple decimos si tenemos un 15% para 30 días, para 60 días va a ser un 30%. Aplicamos el 15% a los 15.000 y el 30% a los 33.400 y nos da los intereses respectivos de cada pagaré. A esos intereses hay que calcularles IVA y una vez que tenemos toda esa información, totalizamos el capital del pagaré, el interés correspondiente y el IVA respectivo de esos intereses, sumando en este caso 17.722,50 para el primer pagaré y 45.524,20 para el segundo pagaré. El vencimiento, ¿cómo vamos a contar? Nos sirve también tomar de referencia los fines de mes, entonces esta operación se hizo el 16 de mayo, al 31 de mayo tenemos 15 días, para el primer pagaré vamos a tener 15 días más, o sea el vencimiento va a ser el 15 de junio, y para el pagaré 2 tenemos los 15 días al 31 de mayo, 30 días por el mes de junio, y nos quedan 15 días para completar los 60 días que tiene el segundo pagaré. Con esto ya estamos en condiciones de armar las notas de débito, y en las notas de débito vamos a registrar el precio neto grabado de los intereses y el IVA correspondiente a cada una de ellas. Fíjense que utilizamos, en este caso, una nota de débito para cada pagaré. Se puede hacer una sola, si ustedes quisieran. A mi punto de vista, puede ser más práctico hacerlo dividido en 2 para facilitar o para que les facilite el tema del cálculo del devengamiento de los intereses, ¿sí? ¿Qué más nos falta como documentación de respaldo? Los pagarés, ¿sí? Es importante que lo pongamos, por más que lo tengamos en cálculos auxiliares, no es suficiente. Tenemos que imaginarnos que estamos adjuntando los pagarés, y si esto estuviera en una carpeta, tendríamos una copia de ese pagaré, obviamente el original lo tiene el proveedor, en este caso, hasta que lo cancelemos, entonces tendríamos una copia de esos pagarés o el talón, ¿sí?, que nos quedó a nosotros con los datos por esos pagarés entregados. Entonces es importante marcar la documentación de respaldo.
¿Qué vamos a tener si empezamos a mirar la variación patrimonial? Por un lado, va a aumentar el activo en concepto de las mercaderías que estamos adquiriendo. Va a aumentar el activo por el IVA crédito fiscal que se genera tanto por la factura como por las dos notas de débito. ¿Y contra qué va a ir esto? Contra los documentos a pagar, ¿sí? En este caso por 63.246,70. ¿Y qué pasa con los intereses? Los intereses aquí van a actuar, como se llama, como una cuenta regularizadora, en este caso del pasivo. ¿Por qué regularizadora? Porque van a estar regularizando el valor de la deuda a cada una de las fechas determinadas. O sea, si yo cancelara mi deuda hoy, no debería pagar intereses. Si la cancelara en 15 días, debería pagarla solamente considerando, o debería reconocer solo la pérdida por los 15 días que transcurrieron. El otro puedo abrir conversación con mi proveedor para decirle que no correspondería en el caso de que él me financió por 30 días y yo estoy cancelando antes. Entonces, los intereses negativos a devengar lo que van a ir haciendo es regularizando el valor de estos pagarés para que se vayan ajustando al valor que corresponde, en este caso, a cada cierre de mes, ¿sí? O al vencimiento en el caso de que el vencimiento se acerque antes que el cierre respectivo, ¿sí? Vamos regularizando el valor de la deuda que debemos abonar, ¿sí? Todo esto porque hablamos del método de lo devengado, siempre recuerden eso. Entonces, volvemos a la variación, aumenta el activo por mercaderías, por IVA crédito fiscal, aumenta el pasivo por los documentos a pagar y disminuye el pasivo por los intereses negativos a devengar, regularizando estos documentos. Y el patrimonio neto, como todos los movimientos entre activos y pasivos son permutaciones, ¿sí? No tenemos ningún tipo de modificación, se mantiene constante. La variación patrimonial es permutativa intersectorial, estamos tocando elementos tanto del activo como del pasivo. Si vemos el asiento, al 16 de mayo devengamos, o mejor dicho, registramos mercaderías por 40.000, el IVA crédito fiscal, que es la suma de la factura y las notas de débito, los intereses negativos a devengar como cuenta regularizadora de la cuenta de documentos a pagar y los documentos a pagar respectivos por los 63.246,70. Con esto ya estamos en condiciones de comenzar a devengar. ¿Cuándo vamos a hacer el primer devengamiento? A los 15 días. ¿Por qué a los 15 días? Porque tenemos el primer cierre de mes, en este caso el 31 de mayo. ¿De dónde surgen los importes a devengar? Del total de intereses que tenemos de cada nota de débito, vamos a aplicar regla de 3 simple. Entonces, los 2.250 pesos de intereses de la nota de débito 1, la dividimos por los 30 días, ¿sí?, que tiene de duración este pagaré y lo multiplicamos, en este caso, por los 15 días que se han devengado hasta este momento. Eso nos va a dar los 1.125, que es exactamente el 50% de los intereses que habíamos registrado. En el caso de la nota de débito 2 y del pagaré 2, ¿sí?, de los intereses generados aquí, vamos a tomar los 10.020 que teníamos originalmente, los vamos a dividir en 60. Acá no da igual la mitad, en el sentido que son 60 días, ¿sí? Tomamos solo una parte de los 60 días, en este caso solamente 15, y eso nos da los 2.505. Totalizamos los 1.125 más los 2.505 y eso nos da los 3.630 pesos que tenemos a devengar en este periodo. Devengar significa que por un lado vamos a reconocer la pérdida, ¿sí?, que se genera por el paso del tiempo y reconocer estos intereses perdidos, va a disminuir el patrimonio neto y eso va a ser ocasionado por el aumento que hemos tenido en el pasivo, ¿sí?, porque disminuye la cuenta regularizadora en este caso. Entonces reconocemos un valor mayor. Variación modificativa simple, negativa, ¿sí? Y el asiento, intereses perdidos a intereses negativos a devengar por el total. El próximo movimiento lo vamos a hacer al 15 de junio. ¿Por qué lo hacemos antes? Porque está venciendo el primer pagaré, ¿sí? Recuerden que el primer pagaré tenía 30 días, entonces hemos devengado 15, nos quedan de devengar 15 más. Otra vez, papeles de trabajo.
solamente devengamos uno solo, el pagaré número 2, vamos a seguir hasta fin de mes, ¿sí? Entonces, esto lo hacemos para cancelar estos intereses negativos a devengar, que son accesorios, porque también estamos cancelando o ya está en vencimiento el pagaré. Entonces, al igual que como dijimos en el asiento anterior, la variación patrimonial que se genera es una modificativa simple negativa. En el asiento reconocemos intereses perdidos a intereses negativos a devengar como un aumento del pasivo, ¿sí? Porque empezamos a reconocer el monto de la deuda completa, en este caso de este primer pagaré. Con esto no se agota, si se fijan, acá nos aclara en el enunciado que los pagarés fueron cancelados a término en su vencimiento con cheques de cargo Banco HSBC. Entonces vamos a traer el pagaré, se lo tenemos que pedir al proveedor, se lo pedimos y lo destruimos, ¿sí? No se puede quedar con ese documento si nosotros ya estamos cancelando la deuda, ¿sí? Destruimos ese pagaré y emitimos un cheque y a raíz de ese cheque él nos otorga un recibo. Si miramos el movimiento que se genera aquí, a nivel de activos se va a ir el saldo de la cuenta bancaria, ¿sí? Se va a disminuir por la emisión de este cheque y vamos a tener también una disminución de pasivo a causa de que estamos cancelando, en este caso, este primer pagaré. La variación patrimonial, al ser un rubro de activo y un rubro de pasivo, permutativa intersectorial, sin modificación del patrimonio neto, y hacemos documentos a pagar por 17.722,50 a Banco HSBC por 17.722,50. Seguimos. En el caso que sigue, ¿sí? Nos queda todavía pendiente a devengar los intereses del segundo pagaré, ¿sí? Entonces, para el segundo pagaré, vamos a irnos ya hasta fin de mes. Habíamos devengado 15 días primero, ahora devengamos 30 del segundo pagaré. Por regla de 3 simple nos da que es 5.010 pesos. La variación patrimonial, como veníamos haciendo, va a ser modificativa negativa. Reconocemos los intereses dentro del patrimonio neto. Y aumenta el pasivo porque vamos cancelando los intereses negativos a devengar. Y el asiento, intereses perdidos a intereses negativos a devengar. Pasan 15 días más, porque ya nos acercamos al vencimiento del segundo pagaré, hacemos regla de 3 simple, nos da el importe, variación patrimonial modificativa simple negativa, y registramos el asiento respectivo al día 15 de julio de 2020. Intereses perdidos a intereses negativos a devengar. ¿Qué nos queda el 15 de julio? Al igual que en la operación anterior, traer el segundo pagaré, pedirle el pagaré al proveedor, destruirlo, lo abonamos según nos plantea el enunciado, entonces entregamos el cheque y nos dan el recibo correspondiente por el monto del total del segundo pagaré. Otra vez tenemos una disminución del activo por la salida del cheque bancario y una disminución del pasivo por la cancelación del documento, de nuevo, variación patrimonial permutativa intersectorial. Si miramos el asiento, nos queda documentos a pagar a Banco HSBC, cuenta corriente, por 45.524,20.